Resulta siempre aventurado sugerir que lo que fue pudo no haber sido si se hubiese actuado en forma diferente. A veces, sin embargo, es un ejercicio inevitable para el aprendizaje porque nos obliga a examinar las circunstancias de nuestras decisiones anteriores, descubrir si teníamos otras alternativas factibles y comprender por qué no tomamos una de ellas. Regresemos a abril del 2018. Una insurrección ciudadana ha ocupado las calles en la explosión de libertad colectiva más multitudinaria jamás vista en la historia de Nicaragua. Que en un país de 6 millones de habitantes marchen en un día más de 500,000 de personas, un estimado que no es extremo, más bien podría ser conservador, es en sí digno de estudio comparativo por su magnitud. ¿Cuántas veces en la historia humana un porcentaje tan alto de la población toma las calles desafiando a un régimen? ¿Alguien puede imaginarse a 28 millones de personas tomándose las calles de Estados Unidos o a 11 millones de mexicanos en las calles? El poder de la movilización masiva es real y para el poder es paralizante. En abril de 2018 redujo a las fuerzas policiales a la impotencia, al ejército a la duda existencial y al propio tirano propinó la humillación de obligarlo a descender del trono feudal a recibir el reclamo de insolentes, a quienes él y su perversa consorte claramente ven como herejes que disputan su derecho divino a reinar. Regresemos a ese momento, a ese punto de la historia y contemplemos la posibilidad en ese momento de marchar hacia el Carmen, tomarlo y apresar a sus ocupantes, forzar desde ahí una negociación que avanzara el camino hacia la democracia. No debemos olvidar que el levantamiento popular fue tan potente y a los ojos del poder tan súbito que obligó al gran capital, cómplice mayor del orteguismo, a plegarse rabo entre las piernas a la protesta. Un acto muy decidor por provenir de un grupo cuya cultura política incluye la filosofía de ir con el ganador para ganar. En otras palabras, si los representantes del COSEP marcharon, fue porque daban por derrotado a su socio y jefe, Daniel Ortega, y hacían lo que muchas veces en la historia de Nicaragua han hecho oficiales y tropas en las luchas intraoligárquicas, pasarse al bando del vencedor. Regresando a ese momento, a ese punto de la historia, vemos que marchar hacia el Carmen, tomarlo y apresar a sus ocupantes y forzar desde ahí una negociación en condiciones favorables para el movimiento democrático fue una alternativa real. Los hechos arriba descritos lo confirman. Y hay que añadir que no existe un momento mejor para minimizar el daño que el enemigo nos puede causar que cuando éste se repliega sin plan, cuando en efecto sus tropas se desbandan. El repliegue sin plan de la policía era evidente. La desbandada política de dos poderes fácticos esenciales para el régimen también. El ejército en la disyuntiva de sobrevivir institucionalmente o salir a las calles a matar. El gran capital buscando redención y clemencia en el juicio de la opinión pública. Fue una alternativa real, factible, en la que aunque como suele ser inevitable en rebeliones contra el poder hubiera bajas, estas habrían sido mínimas en comparación con el genocidio que sobrevino. ¿Por qué no se tomó esta oportunidad de oro para empezar un intento de desmantelamiento de la dictadura? Intento, digamos con cautela, porque los resultados siempre son inciertos, porque habría ocurrido una negociación con el ejército y una lucha indudablemente intensa entre los diferentes grupos de interés antes de dar nacimiento a un nuevo proyecto nacional. Habría sido, sin embargo, un intento con la energía del pueblo movilizado, empujando a todas las fuerzas desde la postura de rechazo ideológico más vigoroso jamás visto en Nicaragua en contra del poder del Estado, el espíritu de la autoconvocación. No se tomó esta alternativa, no se aprovechó esta oportunidad y los resultados han sido dolorosos y destructivos. La inmensa mayoría de la población
Los vive como se vive un terremoto de noche o el incendio de la ciudad entera. Sabemos las razones que impidieron que ocurriera el desenlace democrático en abril del 2018. La astucia del tirano, la amoralidad del gran capital, la codicia incompetente de los clanes de poder desprendidos del FSLN y la instrumentación de la influencia social de la Iglesia Católica que Ortega usó para lanzar a las aguas convulsas una tabla de salvación, el diálogo nacional. Nada de esto hubiera funcionado a la tiranía para ganar tiempo y salir de su acorralamiento si se hubiese construido antes o con suficiente celeridad, conducción política combativa democrática. No hubiera funcionado, no les hubiera funcionado si no hubiésemos estado atrapados por prejuicios políticos que son producto de la manipulación de las élites para quitar al pueblo el instinto del poder, para, en una sola palabra, despolitizarnos. No es accidente que de diálogo y consenso nos hayan llevado una y otra vez a diálogo. Ni es accidente que insistan en vía cívica, es decir, en renunciar al derecho de defensa propia, especialmente porque para ellos vía cívica quiere decir elecciones con y bajo Ortega. No habría funcionado su maniobra, según nos enseña la historia del mundo. De haber habido conducción política, combativa y democrática, la evidente necesidad de ir hasta el fin, de continuar la marcha hasta la guarida del tirano y sus esbirros, hubiera dictado las acciones del pueblo en aquellos días en que estuvo a su alcance adelantar el reloj de la liberación. Toda la experiencia humana de miles de años en todos los continentes indica que la familia genocida no habría tenido más remedio que salvarse a sí misma, dejando el conflicto político en otras manos, apartándose involuntariamente del camino de la posibilidad del cambio. ¿Ha terminado la historia? ¿Lloramos el error sin que exista solución? Por supuesto que no. La historia no termina nunca, ni nadie puede suspenderla indefinidamente, mucho menos hacerla retroceder, como quisiera el FSLN y como quisiera el gran capital. En cuanto a la solución, precisamente para eso revisamos la historia, para enmendar el camino y aprender del error cometido. De ahí la primera lección, la principal lección. La próxima vez que desde el poder llamen al diálogo, aunque sea por intermediación de la iglesia, nuestra respuesta debe ser rechazar y continuar la marcha hacia la guarida del tirano. Para esto, otra lección fundamental. Vamos a crear esa conducción política combativa y democrática que hizo falta y cuya ausencia atrasó el reloj de la liberación, pero solo atrasó, pospuso el fin inevitable de la tiranía y el comienzo de la revolución democrática.